Año 2023. ¿Qué nos sugiere que la Cuaresma comience justamente el 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro? Hablado indirectamente, porque no queremos nombrar a nadie, a ningún canal, que siempre están diciendo que es que el Papa Francisco está rodeado de gente mala, que el problema es su entorno. Mira, eso a estas alturas no se lo cree nadie, porque eh, es inverosímil. Bergoglio forma parte de la masonería eclesiástica que usurpa. Si Claro. no, si, el que no formaba parte era Benedicto, por eso le dieron un golpe de Estado. Es que no hace falta ser muy listo para llegar a esa conclusión. Así que, por favor, que no digan, mira, para eso que se estén callados, porque tratar de defender a Bergoglio dando una explicación falsa mmm, para que quienes se la crean queden confundidos o para tomarle el pelo a la gente como si fueran tontos, pues para eso que se callen. Cada Eh, vez, yo te lo dije ayer en una conversación privada, Arturo, nosotros cada vez, los que defendemos los mensajes de la Virgen y la situación real de la Iglesia, vamos teniendo más credibilidad y los oficialistas van teniendo cada vez menos, porque como los hechos van demostrando quién tiene la razón. Muy buenos saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un programa especial en este miércoles de ceniza, 22 de febrero del año 2023, un miércoles de ceniza que coincide con la Cátedra de San Pedro, una fecha especial, una fiesta especial, en la cual tenemos que valorar de un modo como es debido al que es la roca de la Iglesia, a Pedro, al Papa. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy, en 2023, no tenemos papa. Tenemos un falso papa. Eso es como si tú tienes un billete, pero sí, es un billete, pero es falso. Con ese billete no puedes comprar en la tienda, solamente puedes robar, engañar. Pues esto es lo que nos pasa hoy en día, que estamos ante una iglesia descabezada o, lo que es peor, con la apariencia de tener un papa pero falso, Bergoglio. Y tenemos una charla con Agustín Aranda donde vamos a tratar de cuál es el verdadero Papa, cuáles son las características del verdadero Papa de Pedro, el origen de esta fiesta, la importancia de esta fiesta y la realidad que vive la Iglesia y que padece la Iglesia con el que va disfrazado de Papa, el cual él mismo se encuadra dentro de los falsos devotos de la Virgen. Y lo vamos a ver en un ejemplo en el cual él nos va a contar un caso que cuenta de esos en los cuales él pues utiliza medias verdades, diciendo que la frase de San Alfonso María de Ligorio, que quien tiene devoción, quien es devoto de la Virgen, no se condena, pero no cuenta toda la verdad. Tiene que ser una verdadera devoción, no una falsa devoción, que es la que él enseña. Y hoy te ponemos el ejemplo. Enseña una devoción de los devotos presuntuosos y de los devotos interesados, no de los devotos que se convierten. En definitiva, te animo a que disfrutes de este programa porque vamos a dejar muchas cosas claras como el cisma gradual que vive la Iglesia y que hay que tomar partido, hay que ponerse en el lado bueno y muchas otras cosas de la mano de Agustín Aranda, a quien damos ya paso. Buenas tardes, Arturo. Pues en este año 2023, que es el primer año en que la Iglesia está descabezada, nos encontramos con una diosidencia, y es que el miércoles de ceniza, día de ayuno y penitencia por excelencia, pues coincide en el calendario con la festividad de la Cátedra de San Pedro. Prevalece en la celebración litúrgica la celebración del rito de la ceniza, y por eso este año no se leerán las lecturas habituales que otros años sí se han leído el 22 de febrero. Nosotros, cuando nos dimos cuenta de esto, pues pensamos que teníamos que hacer un vídeo al respecto, porque la ocasión lo merece.
y eso es lo que hemos hecho. Hemos preparado un vídeo, una catequesis con dos partes. Primero, pues recapitulando, centrándonos un poco, diciendo en qué época estamos, así en general. Y la segunda parte de la catequesis es una exaltación y defensa de la cátedra de San Pedro, porque nosotros creemos y amamos el papado, la cátedra de San Pedro. Por eso nuestro apostolado ha tenido como uno de los pilares fundamentales la denuncia de la usurpación de la cátedra petrina por un golpista infiltrado desde el principio, que no recibió ningún grado del sacramento del orden sacerdotal, y las consecuencias son que la barca está asaltada por los piratas. Sí. No es la barca de Pedro realmente, la barca de Pedro ahora mismo está recogida en el puerto seguro, que es el Inmaculado Corazón de María, y muchísimos católicos siguen navegando en esa embarcación y, como hemos dicho en otras catequesis, si no saltan a tiempo por la borda, ineludiblemente terminarán naufragados en los escollos, y en ese mar de aguas turbulentas pues caerán en las redes del demonio en lugar de caer en las redes del pescador, del buen pescador de San Pedro. Pues vamos a proceder a empezar a desarrollar la catequesis con una introducción y luego alternativamente iremos explicando pues todo lo que hemos preparado para hoy. Pues sí, muchas gracias, Agustín. Yo creo que podemos empezar esta introducción comentando que esta es la primera cuaresma que celebra la Iglesia Católica estando totalmente descabezada. Como bien has dicho tú, más que barca es ya la canoa de la Pachamama en la que va Bergoglio o pretende que todos vayamos en ella. Pero sin embargo, Dios es el Señor de la historia y tras la ocultación por niebla de la cúpula de la Basílica de San Pedro, el día del entierro del Papa Benedicto, pues, y estando descabezada, como decimos, la Iglesia y sin remedio, esto sí es importante, sin remedio humano ni canónico, pues lo iniciamos, como bien has comentado, con esta diosidencia o casualidad que el cielo así ha querido, que coincida el miércoles de ceniza, con el 22 de febrero, que es la festividad de la Catedral de San Pedro. Miércoles de ceniza es un día penitencial y este año refleja el luto y la necesidad de intensificar el ayuno, los sacrificios y la oración. Yo no sé si tú has pensado algo en concreto, Agustín. Yo, desde luego, una de las cosas que quiero en esta cuaresma es despegarme mucho, mucho, mucho del móvil. No sé si tú has pensado algo. Sí, pues yo he pensado pues en procurar hacer continuamente un sacrificio, porque no es lo mismo que la penitencia, tienen cosas en común. La penitencia es algo que nos podemos imponer y el sacrificio es algo que nos sobreviene. Pero bueno, en cualquier caso, ofrecer nuestra mortificación también. No es que Dios necesite de nuestra ascética, no, lo necesitamos nosotros. Somos nosotros los que, si no nos desapegamos de las cosas del mundo, de la carne, ya no me refiero a cosas tan groseras como pecar contra el sexto y el noveno mandamiento, sino darle pues excesivos regalos al cuerpo, descanso, comodidades. Bueno, pues todo eso nos va apartando del sentido de la cuaresma. Hay que mortificarse, hay que hacer ayuno. Y uno encuentra la paz. La paz. Nuestro Señor estuvo 40 días en el desierto, pues nos dio el ejemplo. Y también yo quisiera que nuestra audiencia aprovechara esta cuaresma para reflexionar la situación en la que está la Iglesia. Y es que ya hemos comenzado a estar en el cisma, Sí. un cisma no de derecho, pero sí de hecho. Un cisma que ya tras la muerte de Benedicto va por su primera fase, que es la de separarnos de Roma por completo. No significa que allí no siga quedando gente buena, siempre quedan cardenales buenos, los pobrecitos, están allí en minoría, eh, pero la mayoría, como jerarquía, como organización canónica o administrativa,
pues ya ha dejado de ser un instrumento para la evangelización y es un instrumento al servicio del misterio de iniquidad que una vez retirado el catejón, pues cobra muchísima fuerza. Bueno, ¿el cisma de derecho cuándo llegará? El cisma de derecho, a ver, de derecho, llegará cuando sean obligatorias algunas medidas totalmente anticatólicas contra la Eucaristía, derivadas presumiblemente del sínodo de la sinodalidad o alguna exhortación, algún motu propio que se saque de la manga a Bergoglio para atacar la Eucaristía, por ejemplo, prohibiendo que se comulgue en la boca. Por ejemplo. Por ejemplo. Tú sabes que el número uno de todos los papas, como si él fuera papa, ¿no? Pero bueno, no ha habido papa en la historia de la Iglesia que haya sacado tantos motus propios como él, pero con una ventaja impresionante sobre el segundo. Bergoglio, eso se explica, Arturo, porque se ama a sí mismo. Por eso saca motus propios, pero al papado lo detesta. Sí, exacto. Él se vale del papado para tener poder, que es lo que quiere. Sí, pero la figura del papado la detesta. En la segunda fase del sínodo, del cisma, que puede venir de la mano de las conclusiones del sínodo, de la sinodalidad, será pues cuando llegue ya el cisma, cuando ya los verdaderos católicos de fe y de obras se nieguen a participar de esa liturgia y ya tengan que pasar a un culto privado. Y la tercera parte, así en líneas muy generales, será cuando venga la persecución, que ya será un paso más. Ya vendremos a enfrentarnos a la denuncia, a no aceptar la marca apocalíptica, seremos denunciados lo dice el Evangelio, estas son palabras del Evangelio, nos entregaremos o nos entregarán los que creíamos que son nuestros hermanos, nos acusarán, en fin. Castellani hablaba del pequeño resto y él situaba esas noches de padecimiento, de soledad, de congoja, bajo las asechanzas, el temor a ser denunciados. Bueno, pues eso será la última parte ya, ¿no?, del cisma. Pero todavía tenemos que ir yendo a misa, como nos hemos hartado de repetir hasta la saciedad, porque la Iglesia aún conserva lo más valioso, que son los sacramentos. La Iglesia se puede equiparar a cuando a un árbol frutal, esto me lo explicó a mí uno que entiende, le va faltando el alimento, las sales minerales, y para sobrevivir va perdiendo las hojas y lo último que conserva es el fruto, porque el fruto es lo más valioso. Ahí contiene la semilla para poder perpetuar la especie frutal. Y todavía da fruto, pero nada más, nada más. No esperemos que salga ninguna pastoral buena, ninguna evangelización, ninguna iniciativa. Nos tienen preparada la Jornada Mundial de la Juventud para este verano, que, bueno, los que hayan podido ver el cartel, es una cosa ecuménica, se nombran varias religiones y desde luego allí Cristo no creo yo que se hable de Cristo, porque se hablarán de otras cosas. Ya sabemos la agenda que defiende Bergoglio, pues es la agenda en su estado puro. Y comentar también, Agustín, como te gusta siempre a ti recordar, que todo esto no dejan de ser procesos, como siempre hemos comentado, que se dan en el marco de los 4 signos que la Virgen anunció al padre Stefano Bovi: indisciplina, confusión, división y persecución. Efectivamente, son procesos. Dentro de los procesos habrá cosas puntuales. Por ejemplo, el fallecimiento de Benedicto sucedió un día puntualmente. El aviso sucederá puntualmente un día. O sea, hay cosas que sí son puntuales y tendrán una fecha en el calendario. Pero el resto, que son la evolución y el ataque de los 2 alfiles, el nuevo orden mundial y la falsa iglesia, que trabajan cada uno por un color del tablero, ayudándose mutuamente para el mismo rey, que está todavía oculto, el inicuo, pues esos procesos se van desarrollando, la iglesia cada vez está más infiltrada y vamos ineludiblemente hacia la abolición del sacrificio perpetuo y hacia la implantación de la marca. Prácticamente pues coincidirán, ¿no?, la obligación de una y la persecución a muerte de la otra. Porque en una primera fase se tendrán que celebrar pues a escondidas, incluso en algunas diócesis habrá obispos que no estén de acuerdo y todavía sin ser perseguidos permitan que se celebre la verdadera Eucaristía, pero eso
devendrá en una persecución. Ya además tuvimos, y es que ya se va preanunciando todo, lo que sucedió en el año 2020 con esa niebla de la que nos habló la Virgen de Umbe, el cierre de las iglesias, la liturgia pandémica y toda la propaganda para que la gente se pinchara que el Vaticano principalmente estuvo desarrollando en el año 2020. Bueno, pues eso ya fue un aviso de lo que nos espera. Y de hecho la Virgen dice, esto es un aviso de castigo, es que es un aviso. Nadie podrá decir que no lo he visto venir, ha sido de repente. No, pero vamos a ver, si llevamos ya 10 años, ¿en qué está uno pensando? Claro, si uno está en otras cosas, ni 10, ni 20, ni 30, nunca jamás se dará cuenta, pero los que ya estamos atentos a los signos de los tiempos, que es un mandato evangélico, pues ya lo vemos venir. El cronograma que presentamos en un B6, basándonos en el inicio de la niebla de forma visible, señaladamente de jueves a viernes santo del año 2020, es una aproximación. A ver, no significa que justo fallece Benedicto y a continuación aparece el inicuo. No, hay un tiempo que es en el que estamos, pero lo dibujamos así para que nos situáramos. De hecho, en algunas cosas en ese cronograma acertamos plenamente, porque dijimos que el Viernes Santo terminaba con la muerte de Benedicto, lo fijamos en 2022 y falleció en el 31 de diciembre, pero Benedicto no ha visto el aviso. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que son aproximaciones, que nadie quiera saber fechas exactas. Ni todo a la perfección, porque va desvelando. No, poco a poco, poco a poco. Ahora estamos en el tiempo tras la muerte de Benedicto, que da el cielo para que los últimos rezagados vayan buscando la verdad. Se produjeron ese día 31 de diciembre 2 hechos coincidentes, el fallecimiento del Papa y la publicación, el último capítulo de la serie de Umbe. Luego, recientemente hemos hecho el apéndice de las huellas y las velas, pero es que ese apéndice solamente se podía hacer tras la muerte de Benedicto y la publicación de Umbe 7, en capítulo en el cual explicamos que no había recibido ningún sacramento del orden sacerdotal. Es decir, no es que se nos hubiera quedado atrás, sino que se ha tenido que publicar después como apéndice. Es que es maravilloso cómo el cielo va dando la iluminación para que vayamos sacando la información. Claro, por eso podemos explicar también muy claramente el tema de la acción que hizo el ángel del cielo, que se presentó el 13 de diciembre de 1969, coincidiendo en ese mismo día que en Argentina Bergoglio hacía esa aparente ordenación sacerdotal. Pues sí, si nos remontamos un siglo y pico atrás, ya que hablamos de cronograma, en mi opinión, el hecho más importante del siglo XX fueron, digo bien, más importante del siglo XX, las apariciones de la Virgen en Fátima, en mi opinión, porque eso marcó el rumbo del final de los tiempos. Como no se hizo caso a la Virgen, pues se propagó el comunismo, se produjo la Segunda Guerra Mundial, no se desveló el tercer secreto cuando ella dijo, por tanto el cielo puso en marcha el plan B, con Garabandal, Umbe, Akita, Quiveo, Prado Nuevo, enlazándolo con Ámsterdam, que fue un poquito anterior al Concilio Vaticano II. Sí. Bueno, pues ahora por eso tiene tanta relación lo que dijo la Virgen, que ya anunció en el tercer secreto de Fátima, que como no se ha desvelado y nos lo quieren ocultar o nos dijeron que ya se había producido con el intento de asesinato, pues ya se está cristalizándose. Esto ya está a punto de coger cuerpo delante de nuestras narices. Por eso, en paralelo, están tratando ya de engañar con los hologramas, los fenómenos que nos tienen preparados, audiovisuales, porque la potencia que tiene esta gente es enorme, enorme. Nos pueden engañar como quieran. Por eso tenemos, para no ser engañados, que estar muy atentos y saber en qué tiempos estamos. Si no, nos van a engañar a la humanidad, porque es la época del padre de la mentira. El demonio es el padre de la mentira, vive del engaño. Y como odia a la humanidad, por eso aparece. Pero también el cielo contrarresta y entra en escena la más poderosa, la reina de los profetas, el terror de los demonios, para que quienes quieran escucharla y hacerle caso,
no sean confundidos por el enemigo. Pero hay que tomar partido por un bando. No se puede estar jugando a dos bandas, diciendo que rezo el rosario y Bergoglio es el Papa. Eso es una esquizofrenia. A las alturas en las que estamos no se puede. No digo yo que no haya que rezar el rosario. En fin, como me dijo a mí un párroco, aunque estés en pecado mortal, reza el rosario. Sí, pero no te va a servir para quitarte el pecado mortal. Es decir, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Nosotros tenemos que estar en el lado bueno del cisma. Digo bien, porque cisma va a haber, no porque lo deseemos, sino porque está profetizado en las Sagradas Escrituras. Lo que hay que pedirle a Dios es estar en el lado bueno del cisma, que será el lado malo a los ojos de la Iglesia oficial y del mundo, y será minoritario. Porque la Iglesia no es el Vaticano, nunca lo ha sido, pero ahora menos. Es que, a ver, la gente piensa, los católicos, que la Iglesia es el Vaticano, no, y que el Papa es infalible, o que es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, que no, ni siquiera el credo niceno-constantinopolitano dice creo en el Papa, pero ni siquiera en el más santo. Entonces, de hecho, antes de Bergoglio ya existía el pecado de papolatría, ¿verdad? Que esto no es nuevo. Bueno, pues eso es lo que ahora tenemos que tener claro, para no ser confundidos, porque quien esté confundido se va a perder y se va a condenar. O sea, que es que nos estamos jugando lo más importante, que es la salvación eterna del alma. Aquí no estamos hablando de una cosa menor, porque alguien podrá pensar, bueno, me confieso, vamos a ver. Para confesarse bien hay que hacer un buen examen de conciencia, pero si estás confundido, ¿cómo vas a hacer bien el examen de conciencia? Es que mucha gente no se confiesa de lo gordo, porque como no es consciente, entonces primero hay que buscar la verdad. Hay que buscar la verdad. Y quien no la busque va a sufrir en carne propia lo que decía el magnífico cardenal Newman en el siglo XIX. La verdad se esconde de quien no la busca. Muchos por eso no la hallan, porque no la buscan de verdad. Agustín, ¿quién está en el lado bueno del cisma? En el lado bueno del cisma, pues el pequeño resto fiel a la mujer. Ese es el lado bueno del cisma. Pero no hay otro. Eso que estás diciendo ahora, los que tienen a Bergoglio por Papa, que se consideran que son fieles a la Virgen, pues también considerarán que están en el lado bueno. Bueno, por eso vendrá el aviso. Pero en primer lugar, que a lo mejor algunos no llegan al aviso, con la situación que vamos a tener que pasar antes del aviso, bélica, sanitaria. Y en segundo lugar, que se trata de llegar al aviso lo mejor posible. Y la respuesta quizás sería decir, bueno, pero es que aunque ellos recen el rosario o tengan devoción a la Virgen, por lo que nosotros tenemos entendido e interpretado de las palabras de la Virgen, es incompatible tener a Bergoglio por Papa y estar con la Virgen, es lo que hemos dicho. Es que quien a estas alturas tenga a Bergoglio por Papa verdadero y bueno, yo no sé qué ejemplo poner. Es como la esposa que ve que todos los días su marido llega tarde, muy tarde, a altas horas, oliendo alcohol. Hombre, un día a lo mejor cuela que ha estado de reunión de trabajo, pero si todos los días llega así, Y oliendo a perfume de mujer, ¿no? y oliendo a perfume de mujer, hombre, pues es que mi marido trabaja mucho. Bueno, que trabaja mucho, pues no sé. En fin, no se puede ser cándido tampoco. Hay que querer ver la realidad. Exacto, exacto. Es lo que hemos dicho siempre, hay que querer, es como el que dice, para ser santo lo primero hay que querer ser santo. Efectivamente. Hemos dicho que el cisma es gradual. En primer lugar, los que pretendemos estar en el lado bueno del cisma, pues ya reconocimos a Benedicto como único papa. Sabíamos que tras su muerte la Iglesia no tendrá una cabeza elegida canónicamente. Sabemos que tendremos que dejar de ir a misa cuando deje de haber transubstanciación. Y por último, habremos de afrontar y soportar la persecución, que será el cuarto signo dado por la Virgen al padre Stefano Gobi: confusión, indisciplina, división y persecución. Amén. Bueno, y en el lado malo del cisma católico están, Agustín, los oficialistas vaticanos, ya sean modernistas o no, porque de todo hay en la viña del Señor entre los oficialistas, los sedevacantistas, y si no, acuérdate de Monseñor Schneider, Schneider, que es oficialista más no poder. Los sedevacantistas desde Pío XII, por eso a estos que no les gusta nada lo que dice la Virgen, porque les desmonta el chiringuito, y los tradicionalistas que tienen por Papa Bergoglio, aunque digan que es malo, no, hasta malísimo. Pues sí,
esos tendrán que recalcular la ruta, como dicen los dispositivos hoy día, porque van por una ruta equivocada. Bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que por medio de la Virgen vino el Espíritu Santo sobre San Pedro hace 2000 años y ella ahora toma el relevo de Benedicto. Ella es la relevista, la jefa, la que manda, la que administra los tiempos. Por eso ella apareció, bueno, esta imagen es que a mí me encanta. Sí, la vamos a ver, sobreimpresionada. Vestida con el paño humeral, vestida de papa, no como Bergoglio, que va disfrazado. Exacto. La Virgen apareció en Prado Nuevo, vestida de papa, con la Eucaristía en el pecho. Y vamos a recordar brevemente, como parte, el apéndice, muy brevemente, que hicimos el otro día. Cuando se extinguieron las 2 velas que trajo el cielo, explicamos que eran el ministerio y el munus de Benedicto. Y ella posteriormente apareció con una vela que se consumió rápidamente, confirmando, se apagó, pero quedó un pequeño resto de cera. La Virgen es, en mi opinión, yo lo he estado pensando bastante y en los últimos días llevándolo a la oración, la que permite hacer la transición entre la parte histórica y la parte extrahistórica parusíaca. Después hay una cita que vamos a explicar del Concilio Vaticano II en la que esto se va a ver muy bien. Pero ya quiero que vayamos, esto como los profesores, ¿no? Meteros esto ya en la cabeza, porque es pregunta de examen o pregunta importante. La Virgen es la que permite esa transición entre el desarrollo normal, canónico, terreno de la sucesión papal y la venida de su hijo. Y esos años previos, la Iglesia no estará descabezada, tendrá un pastor, ya veremos cómo se revelará, cómo lo reconoceremos, y ella es la que hace la transición. Ella nunca está ausente, nunca. Pero sí es verdad que en ese momento en el que, para que nos entendamos, llamamos el actual sede vacante, aunque no es correcto del todo llamarlo sede vacante, pero en este periodo en el que no hay cabeza de la Iglesia, ella sí está, y más presente que nunca. Por eso los mensajes de Umbe se conocen ahora y son los años en los que todavía no ha sucedido el aviso, ni se ha presentado el inicuo. Se conoce Umbe y no está Benedicto. A ver, ¿alguien puede pensar que eso es casualidad, visto desde fuera? Totalmente. Eso no puede ser casualidad. Sí. En fin. Bueno, pues podemos pasar al apartado número 2 de la catequesis, que es el más largo, y vas a empezar tú, Arturo. Recordamos lo que dijimos al principio, lo que queremos es exaltar y defender la figura que celebramos hoy, día de la Cátedra de San Pedro y miércoles de ceniza. Pues sí, eso, y también que Bergoglio representa justamente lo contrario y actúa siempre con el propósito de horadar la roca petrina. Eso, los ejemplos son para hacer casi solo un programa. En este segundo apartado de la catequesis vamos a exaltar la figura del papado, en el cual creemos y amamos firmemente, y por eso nuestro apostolado siempre ha tenido esa característica: la defensa del papado y de la única santa, católica y apostólica Iglesia que fundó Cristo y eternamente guiará y santificará Dios Espíritu Santo bajo el amparo de la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia. Y por eso ella es también llamada Madre de la Unidad. Esto yo no lo había escuchado, esto de Madre de la Unidad. Sí, Madre de la Unidad. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pues somos todos miembros de un único cuerpo. Sí. Solo hay una iglesia pastoreada por el verdadero Pedro. Fuera de la única verdadera iglesia, la que queda es la falsa iglesia pastoreada por la masonería eclesiástica, con rumbo hacia el abismo para perdición de millones que se perderán por no querer, y el no querer lo podríamos decir con letras mayúsculas, no querer escuchar, creer y poner en práctica los mensajes de la Virgen. Y ahora podemos decir muchos, por ejemplo, Fátima, Akita, Ámsterdam, Garabandal, Umbe, Prado Nuevo, Quillevo, Padre Gobi y sus locuciones y muchas otras. Sí, pero antes de empezar a desarrollar los puntos en defensa de la figura del papado y de la cátedra de Pedro, recordamos una vez más, en este tiempo hay muchos falsos videntes, muchos falsos profetas, perdón, mucho cuidado con darle paso a todo el mundo.
Eso ya lo dijimos el otro día, no somos aparicionistas, es decir, no somos tragacionistas que se tragan cualquier supuesta aparición, no. Las apariciones supuestas, siempre empezamos por supuestas apariciones marianas, que son las más importantes revelaciones privado-públicas, hay que analizarlas con seriedad. Obviamente es la jerarquía la que tiene la última palabra, pero mientras la jerarquía no haya denegado, no haya dicho oficialmente que son falsas, están abiertas al estudio y como ya sabemos cómo está la realidad de la Iglesia, pues bueno, nosotros las estudiamos y en el caso de UMBE, por ejemplo, ya explicamos por qué afirmamos que son verdaderas. Muy bien, pues punto 2.1 empieza, Sí, el Arturo. punto 1 lo titulamos El Papa Fundamento Perpetuo de la Unidad. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esta es una palabra, una frase clave del Evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le llama bienaventurado por la respuesta llena de verdad. Bergoglio es lo contrario de bienaventurado. Es reprobado de 9 maneras diferentes por la Virgen pura y dolorosa. La expresión injusto lo resume todo y lo define en el mensaje central de la Virgen sobre el papado. Este es el momento escogido por Cristo para comunicar a Pedro que sobre él recaerá el primado de toda su iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. La iglesia de Bergoglio no es la iglesia de Cristo, porque las puertas del infierno sí han prevalecido sobre él y su magisterio. De hecho, gobiernan a la iglesia que representa y con la cual quiere teñir a la verdadera iglesia, a toda la iglesia fundada por Cristo. También está lo que ya has comentado tú antes, el Vaticano, o sea, las puertas del infierno sí prevalecen sobre el Vaticano, pero no sobre la iglesia. Sí, bueno, las llaves, ¿no? Las llaves indican poder. Si quieres seguir leyendo esta parte, Arturo, ¿De acuerdo? cuando el Señor le dio las llaves a Sí. Pedro. Sí, no se le dan a Pedro las llaves de un reino terreno en absoluto, sino del reino de los cielos, del reino que no es de este mundo, pero se hincó aquí y durará eternamente. Pedro tiene el poder de atar y desatar, es decir, de absolver o condenar, de acoger o de excluir. Por eso, San Pedro le dio las llaves del cielo a Felisa Sistiaga. Esto verdaderamente yo creo que es único. No sé si tú Sí, conoces alguna aparición mariana donde, o del cielo, de cualquier santo, o de San Pedro, otra de San Pedro, donde algún santo o alguien haya recibido las llaves. Yo no lo conozco, no sé si hay. no, yo tampoco. Bueno, si alguno de los que ven estos vídeos lo conociera, que nos lo haga saber. Nosotros creemos que no, pero igual nos falta saber. Bien, seguimos. Por eso San Pedro le dio las llaves del cielo a Felisa Sistiaga, quien después recibió los mensajes de la Virgen sobre el papado. De esta manera, Santa Felisa Sistiaga fue depositaria de la llave verdadera y de las instrucciones para abrir la puerta del cielo. La Virgen es conocida como puerta del cielo. Nadie entra al cielo oponiéndose a la Virgen. Su responsabilidad es enorme: guiar al rebaño fiel por el verdadero camino, evitando el engaño de la usurpación y de la impostura religiosa que el catecismo nos advierte en el 675, momento que ahora estamos metidos de lleno. Sí, yo añadiría que Bergoglio destruye, pero no ata ni desata. Que es diferente. Una cosa es atar y desatar y otra destruir. En un B4 ya explicamos profusamente la entrega de la llave del cielo por parte de San Pedro a Felisa. Y es tan grande este poder, porque tener la llave de la puerta del cielo, y como tú bien has dicho antes, María es Portacelli, se la conoce como la puerta del cielo, quien se aparte de Pedro y quien oponga resistencias a pasar por esa puerta de ese redil, aquí en la tierra, pues cuando teníamos papa era el papa y ahora pues es María en sustitución del papado, que no tenemos de momento, pero por ahí se va al cielo. Y no hay otra puerta, que no hay plan B, no, si no seríamos salteadores, ¿no? Que quiere escalar por otro sitio y, como dijo una vez Bergoglio,
en una de sus muchas ofensas, que la Virgen de los Mandarinos, Sí, pues aprovecha que San Pedro está descuidado y le cuela a los ladrones en el a los, cielo, a los granujas, decía él. Sí, a yo, los granujas. Como María. Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los Mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve a alguno de ellos, les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. O sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? De una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí la tesis de San Alfonso María de Ligorio, que un devoto de María no se condena, ¿no? El afirmar que un devoto de Nuestra Señora no es posible que se condene, no se ha de entender de aquellos que abusan de esta devoción para pecar más libremente, por lo que hacen bien algunos en desaprobar con celo falso lo mucho que ensalzamos la piedad de María para con los pecadores, pareciéndoles que así los malos toman alas para más pecar, cuando lo primero que decimos es que éstos no tienen que lisonjearse, antes bien, por su temeridad y loca presunción, merecen castigo, no misericordia. Se entiende, pues, de aquellos devotos que, con el deseo de la enmienda, juntan la fidelidad en obsequiar y encomendarse a la Madre de Dios. De estos afirmo que, moralmente hablando, no es posible que se condenen, proposición enseñada por muchos y graves teólogos. Doctor San Alfonso María de Ligorio, en su obra Las Glorias de María. a los granujas, decía él. Sí, A los granujas. yo te digo una cosa, vamos, eso es un ejemplo magnífico el que puso Bergoglio de lo que es la falsa devoción que denuncia San Luis María. Claro, ¿cómo va a justificar la Virgen a alguien que es granuja y roba? Se entiende que sin arrepentirse. A ver, porque si devuelve lo que ha robado y ahí pide perdón y se arrepiente, entonces no hablamos, ¿verdad? Claro, puede entrar al cielo. Pero Bergoglio lo contaba como que no, que era un granuja y que la Virgen es tan buena Sí, que permitía que cuando San Pedro se durmiera, es que de verdad, la historia es para darle 2 guantazos al hombre, que es harta de estupideces. Bueno, pues claro, así no se entra al cielo, desde luego, ¿no? En fin, la autoridad, bueno, seguimos. Para ejercer su autoridad, Pedro cuenta con una asistencia especial del Espíritu Santo. Y la autoridad de San Pedro se demostró en varias ocasiones concretas. Bueno, estoy yo leyendo la parte que hubieras tenido que leer tú, porque está en color rojo, pero bueno, ya sigo, si te parece. sí, claro. San Pedro propuso la elección de un nuevo apóstol que ocupara el lugar de Judas. Tomó la palabra en Pentecostés y convirtió a los primeros cristianos. Responde ante el Sanedrín en nombre de todos. Castiga con plena autoridad a Ananías y Safira. Admite en la iglesia a Cornelio, el primer gentil. Preside el concilio de Jerusalén y rechaza las pretensiones de algunos cristianos provenientes del judaísmo acerca de la necesidad de la circuncisión, afirmando que la salvación solo se obtiene en Jesucristo. Ese es Pedro, con mando en plaza, con poder y autoridad, y sentado en su cátedra, enseñando y arrojando luz a las gentes. Claro. Todo lo contrario que el antimagisterio de Bergoglio. Bueno, si quieres ahora, Arturo, lee tú por donde dice en el Concilio Vaticano II.
Sí, se afirma este Santo Concilio al seguir las huellas del Vaticano I. Enseña y declara con él que Jesucristo, Pastor eterno, puso en Pedro el principio visible y el perpetuo fundamento de la unidad de la fe y de la comunión. Esta doctrina de la institución, perpetuidad, fuerza y razón de ser del sagrado primado del romano pontífice y de su magisterio infalible, este Santo Concilio la propone nuevamente como objeto firme de fe a todos los fieles. El romano pontífice enseña, el Concilio Vaticano II, como sucesor de Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. ¿Y qué sería de esta unidad si no hubiera uno puesto al frente de toda la Iglesia que la bendijera y la guardase y que uniese a todos sus miembros en una sola profesión de fe y los juntase con un lazo de caridad y de unión? Decía Gregorio XVI, quedaría rota la unión en 1000 pedazos y andaríamos como ovejas dispersas, sin una fe segura en que creer, sin un camino claro que andar, que es a lo que nos quiere llevar este sínodo de la sinodalidad. Pues fíjate, Arturo, que el Papa Gregorio XVI dice, ¿qué sería si no hubiera uno que la bendijese? No he podido evitar acordarme de que no puede bendecir, claro. Exacto. Entonces, ahora mismo es que estar en la iglesia de Bergoglio es ir eso a la deriva en una embarcación hacia la zona más peligrosa. Claro. Aparentemente todavía no ha pasado nada, pero por supuesto que va a pasar. Claro, tú imagínate eso, una embarcación que no lleva timonel, que no lleva a nadie, que va a la deriva. Es que va a la deriva y se va a chocar con lo que quiera que sea. Pues sí. Bueno, pasamos al segundo punto, empiezo yo. Lo hemos titulado El buen pastor, amor al Papa. En su última aparición, poco antes de la ascensión, Cristo resucitado constituye a Pedro pastor de su rebaño, guía de la Iglesia. Se cumple entonces la promesa que le hiciera poco antes de la pasión. Pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Todo lo contrario que hace Bergoglio, que es sembrar la duda, el lenguaje con doblez, ambigüedad, no saca de dudas, no responde a las dudas, en fin, todo lo contrario, ni apacienta ni confirma en la fe. Y claro, si la cabeza de la Iglesia no tiene fe, apaga y vámonos, porque de ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? Recordemos que las grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Fue el mensaje central de la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Y la apostasía comienza por el vértice de la Iglesia de Bergoglio en este final de los últimos tiempos. Ese es el tercer secreto de Fátima, la usurpación y la apostasía desde el vértice de la Iglesia. Y pedimos a todos esos de los cuales hemos hablado indirectamente, porque no queremos nombrar a nadie, a ningún canal, que siempre están diciendo que es que el Papa Francisco está rodeado de gente mala, que el problema es su entorno. Mira, eso a estas alturas no se lo cree nadie, porque es inverosímil. Bergoglio forma parte de la masonería eclesiástica que usurpa. Claro. Si no, sí, el que no formaba parte era Benedicto, por eso le dieron un golpe de Estado. Es que no hace falta ser muy listo para llegar a esa conclusión. Así que, por favor, que no digan, mira, para eso que se estén callados, porque tratar de defender a Bergoglio dando una explicación falsa para que quienes se la crean queden confundidos o para tomarle el pelo a la gente como si fueran tontos, pues para eso que se callen. Cada vez, yo te lo dije ayer en una conversación privada, Arturo, nosotros cada vez, los que defendemos los mensajes de la Virgen y la situación real de la Iglesia, vamos teniendo más credibilidad y los oficialistas van teniendo cada vez menos, porque como los hechos van demostrando quién tiene la razón, al final les va a quedar el recurso del palmotazo en la mesa, de la excomunión, de aprovechar todo este caos para firmar un acuerdo con todas las iglesias y sacar ventaja del miedo de la gente. Por ahí van a tirar, ¿eh? No van a tirar por supuesto, de magisterio ni de nada. Pero si es que no tienen la gracia, ¿qué gracia van a tener? Si es que allí oficialmente no sopla el Espíritu Santo, Dios se retiró. Sí. Ya no está Dios, si es que no está Dios allí. Del Vaticano. Y quien dice el Vaticano dice hasta el último párroco bergogliano.
Y acuérdate que el 11 de febrero de 2013 cayó el rayo en la cúpula de San Pedro. El 11 de febrero de 2013. Ya a partir de ahí estaba ya diciéndonos el cielo todo lo que se venía encima. Ahora pronto vamos a ver lo que dijo la beata Elena Aiello en tiempos de Pío XII, cuando Roma prácticamente no fue tocada durante la Segunda Guerra Mundial. Y era porque allí estaba el vicario. Pero Sí. ahora que no está el vicario, que Sí. se vayan preparando los de Roma. Pero no solamente los de Roma, sino todos aquellos que estén unidos a Roma voluntariamente, porque no tienen por qué estarlo. La unidad es en la verdad. Y si no, no hay unidad, ni hay salvación, ni hay caridad, ni hay nada. Será todo falso. De la Así. falsa iglesia todo es falso. La falsa fraternidad, la falsa caridad, la falsa misericordia, el falso magisterio, todo es falso. Y yo lo comparo a esos pueblos del oeste de las películas del western, que son todas unas fachadas y que detrás no hay nada, es todo un cartón piedra, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, continúa. continuamos. El Señor no tiene inconveniente en confiar su iglesia a un hombre débil y pecador, por supuesto que no, pero lo único que le pide es que sea honrado, que se arrepienta, que sea sincero, que no sea un estafador, ¿no? Y que ame con obras verdaderas, que, en fin. Las palabras de Jesús a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, indican que la misión de Pedro será la de guardar todo el rebaño del Señor sin excepción. Y apacentar equivale a dirigir y gobernar. Pedro queda constituido pastor y guía de la iglesia entera. Pedro es la firme seguridad de la iglesia frente a todas las tempestades que ha sufrido y padecerá a lo largo de los siglos. Bien lo sabían los enemigos, por eso querían el papado. El fundamento que le proporciona y la vigilancia que ejerce sobre ella, sobre la iglesia, como buen pastor, son la garantía de que saldrá victoriosa a pesar de que estará sometida a pruebas y tentaciones. Sí. Y ahora vamos a citar dos párrafos que aparentemente nos dejan sin solución, nos dejan sin saber salir de esa contradicción. Y vamos a explicar cómo se sale. Primer párrafo. Cito la Constitución Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. Su oficio de pastor supremo es preciso que dure eternamente por obra del Señor, para perpetua salud y bien perenne de la Iglesia, que, fundada sobre roca, debe permanecer firme hasta la consumación de los siglos. Y ahora nos vamos a los mensajes de Umbe. Al cumplirse la profecía de la Virgen de Umbe de que en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más, ya es imposible que esa eternidad de la Iglesia se fundamente en Bergoglio, falso papa, o en sus sucesores, que ya no serían ni papa ni antipapa por quedar extinta la sucesión canónica con Benedicto. Entonces, ¿cómo salimos de esa aparente contraposición? Por un lado, el Concilio Vaticano I dice que habrá una continuidad eternamente en el papado, y por otro lado la Virgen nos dice que esto se ha acabado. Bueno, pues salimos por medio de ella. Ella es el puente, ella nos da la clave para resolver esa contradicción, porque conecta la parte temporal histórica con la extrahistórica, porque ya estamos en un tiempo extrahistórico. A partir de la muerte de Benedicto, estamos ya en un tiempo que forma parte de manera especial y señalada de la Sagrada Escritura. Entonces, ya no se puede echar más marcha atrás. O sea, ya, por ejemplo, es imposible que no suceda el aviso, ni los hechos apocalípticos. Imposible. Por mucha oración que haya. Sí. No, se podrán atenuar sí, se podrá salvar gente. Por eso tenemos que hacerlo y tenemos que redoblar los esfuerzos y el dar a conocer los mensajes. Pero lo que es evitar que sucedan los hechos apocalípticos, imposible. Sí. Ayer oía yo en la televisión, así de pasada, a un comunicador que tiene mucha audiencia en España, diciendo que qué maravilloso sería vivir 150 años y por qué no, dentro de 40 años o en el año 2050 se encuentre la fórmula de la inmortalidad, que eso sería muy bueno. Y digo, madre mía, ¿y a este lo escuchan todas las mañanas 3 millones de personas? Imagínate, qué tóxico. Qué tóxico. Pues la Virgen es la que resuelve eso. Recordamos, tras la extinción de las 2 velas que trajo el cielo, se escucharon 3 campanadas, como los escritos de San José María a sus hijos, que por cierto muy pocos le hacen caso a su santo padre fundador.
le hacen caso a Bergoglio en lugar de a San José María. Si es que esto ya está manga por hombro. O sea, que un miembro del Opus Dei no se crea las 3 campanadas de San José María y las aplica a esta época y diga que Bergoglio es el Papa. Sí. Pero de verdad, ¿eh? Así estamos. Y bueno, pues tras la consunción de la tercera vela que trajo la Virgen, quedó un pequeño resto que está ahí preparado para prender. Es decir, que es ella la que resuelve todo, la que da continuidad, la que explica, la que ayuda, la que auxilia, la que nos guarda del maligno si se lo pedimos y la que nos lleva al triunfo extrahistórico parusíaco. Pero tenemos que ser dóciles, si no, pues nos quedaremos fuera de su ejército. Y quien esté de su mano, realmente bien de su mano, viendo una devoción agradable a la Virgen, auténtica, de las que dice San Luis María, o similar, pues tendrá la gracia, seguramente del cielo, le concederá a través de la Virgen la gracia de reconocer a Pedro Romano y no a estos falsos Pedros romanos que se van postulando. Como tú sabes, el primero de todos, a través de Fray Buñolo, fue elegir al propio Bergoglio como Pedro Romano. Fíjate qué locura. Eso fue un sainete, eso fue una... Todos los que estaban metidos en ese sainete, luego algunos se saltaron a última hora del barco, en fin, todo una cosa ridícula, ¿verdad? Pues sí, y hay gente que en lugar de leerse y hacerle caso al padre fundador, pues lee a falsos videntes. Si es que la confusión es tremenda. Sí. Es tremenda la confusión. Hay que, decías tú al principio, hay que apartarse del móvil, de las pantallas, en general sí, pero sobre todo, de lo que hay que apartarse es de la falsa enseñanza. Porque Sí. ¿de qué sirve si vas a hacer penitencia de solamente consultar el móvil 1 hora al día para leer a la falsa vidente Marga? Por ejemplo. Por ejemplo, pues mira, para eso mejor que lo uses más horas para formarte bien, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Sí. Como decía León XIII, ¿no? Del que luego hablaremos, es que una sola gota de veneno ya contamina un discurso. Pues ahora no son gotas, son chorros de veneno los que caen a la jarra. Sí. Bueno, pues empieza con el punto 2.3. El punto 2.3 lo hemos titulado La cátedra del apóstol San Pedro y empezamos recordando que San Jerónimo afirma que Pedro llegó a Roma en el año segundo del Principado de Claudio, que corresponde al año 43 después de Cristo, y permaneció allí por un periodo de 25 años, hasta su muerte. Algunos suponen un doble viaje a Roma. Uno, después de marcharse de Jerusalén. Había regresado a Palestina hacia el año 49, fecha del Concilio de Jerusalén, y poco después habría vuelto, realizando luego algunos viajes misioneros. Ahora vamos a ver la vuelta de Pedro a Roma y cómo San León Magno es un papa a quien Benedicto citaba como grandísima referencia. Benedicto XVI ha dicho que San León Magno es de los principales, de los más grandes. ¿Cómo no sería San León Magno? Bueno, pues San León Magno, sin saberlo, estaba hablando de la misma manera que habla la Virgen, hablando de la luz, toda la humanidad. En aquella época, pues prácticamente toda la humanidad era Roma, la humanidad conocida, ¿no? En la época de San Pedro. San Pedro llegó a esta ciudad, centro del mundo en aquel tiempo, para que la luz de la verdad, revelada para la salvación de todas las naciones, se derramase más eficazmente desde la misma cabeza por todo el cuerpo del mundo, afirma San León Magno. Pues, ¿de qué raza no había entonces hombres en aquella ciudad? ¿O qué pueblos podían ignorar lo que Roma enseñase? Este era el lugar apropiado para refutar las teorías de la falsa filosofía, para deshacer las necedades de la sabiduría terrena, para destruir la impiedad de los sacrificios. Allí, con suma diligencia, se había ido reuniendo todo cuanto habían inventado los diferentes errores. Y allí llegó San Pedro para establecer su cátedra. El mismo Cristo es luz. En el Evangelio de San Juan se le define como luz. ¿Cómo no va a ser luz su vicario? Pues también será luz, ¿verdad? Y en las apariciones de la Virgen de Umbe, ¿de qué habla la Virgen? De toda la humanidad, de niebla, de que los dignos tendrán una luz especial, al resto no le servirá ninguna luz. Si es que está todo conectado. Sí. Es lo mismo, es el mensaje. Es el custodio. San Pedro es el custodio de la luz de Cristo. Es evidente, del tesoro de la fe de los apóstoles, está clarísimo.
Y ahora tenemos pues al que se ocupa de todo lo contrario, claro. Seguimos. Continúa tú. Sí, continúa. El pescador de Galilea se convirtió así en fundamento y roca de la Iglesia y estableció su sede en la ciudad eterna. Desde allí predicó a su maestro, como lo había hecho en Judea y en Samaria, en Galilea y en Antioquía. Desde esta cátedra de Roma, gobernó a toda la Iglesia, adoctrinó a todos los cristianos y derramó su sangre confirmando su predicación a ejemplo de su maestro. Y vamos a ver qué fue lo que hizo San Pedro, que es lo contrario de lo que hace Bergoglio. Esta es la misión encomendada por el Señor a Pedro y a sus sucesores: dirigir y cuidar de los demás pastores que rigen la grey del Señor, confirmar en la fe al pueblo de Dios, velar por la pureza de la doctrina y las costumbres, interpretar, con la asistencia del Espíritu Santo, las verdades contenidas en el depósito de la revelación. Por lo cual, escribe en su segunda carta: no cesaré jamás de recordaros estas cosas, por más que las sepáis y estéis firmes en la verdad que ya poseéis. San Pedro tenía asistencia del Espíritu Santo, y Bergoglio, un par de herejías que ha dicho, de las muchísimas que me vienen a la cabeza, es que la Santísima Trinidad está peleándose, pero luego se reconcilia. Y que el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, por la mañana armó un lío, es que este le encanta, y luego lo resolvió. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice de que armó un lío? ¿Dios va a armar un lío? En fin, desgraciado. Hay que decirle desgraciado en el sentido literal, que no tiene la gracia. Bergoglio es un desgraciado. Sí. Sí, sí. Bueno, la Virgen lo define como injusto. Injusto incluye todo eso, por supuesto. Todo. No tiene la gracia de Estado porque es un seglar. Claro. Y en fin, bueno. Fíjate lo primero que has dicho de la misión encomendada por el Señor a Pedro a San Pedro y sus sucesores, a Pedro, es dirigir y cuidar de los demás pastores que rigen la grey del Señor. Dirigir y cuidar de los pastores. ¿Qué es lo que ha hecho Bergoglio? Decir que se metan en el cuerpo eso que enferma y mata. Fíjate cómo los cuida. Y la Virgen en Umbe dice que dio permiso para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Exacto. Para cancelar a los díscolos, a los que protesten. Exacto, a los que sean fieles al verdadero evangelio. Claro. Sí. Bueno. Seguimos. Sí, continúa. Se celebraba esta fiesta ya antes del siglo IV para señalar que Pedro había establecido su sede en Roma. Se encuentra en los calendarios más antiguos bajo el título de Natale Petri de Cátedra y con la indicación de que se celebrara tal día como hoy, el 22 de febrero. Con la festividad de hoy se quiso expresar desde los comienzos la unidad de toda la Iglesia, que tiene su fundamento en Pedro y en sus sucesores en la sede romana. Ahora tú sabes que la unidad que busca Bergoglio es la unidad falsa, esta del globalismo satánico, es esa unidad masónica de que todos somos hijos del mismo Padre, bautizados y no bautizados, pienses lo que pienses, creas lo que creas, etcétera, etcétera. La falsa unidad. La Virgen entre Fontane, hiciste una catequesis buenísima con Pablo González, llamaba amasijo de errores a todas esas herejías. Que salgan, le dijo a Bruno Cornacchiola que saliera de ese amasijo. Pues eso es lo que hace. Ella lo dice muy claro. Hay un santo rebaño, la Iglesia Católica, fundada por Cristo, y fuera lo que hay es perdición. La Virgen es que es muy clara, es que no puede ser más clara. Por eso la aparición entre Fontane a un apóstata y propagandista de los errores protestantes va sobre todo dirigida a la vuelta de los hermanos separados. Qué importante sería promover esta aparición entre los hermanos separados, ¿no? A nuestra madre le debe doler muchísimo su desviación, que les priva de las gracias de los sacramentos, de las enseñanzas del magisterio y del ejemplo de intercesión de los santos. Claro. Todas esas herejías, que salgan, le dijo a Bruno Cornacchiola que saliera de ese amasijo. Pues eso es lo que hace Bergoglio, un amasijo. Él hace lío, por eso yo creo que acude a la Virgen esotérica de Satán Udos, pero en realidad, como hay que hacer siempre lo contrario de lo que diga Bergoglio, Bergoglio lo que hace son nudos en la fe, para que la gente esté amarrada con los lazos del demonio y la mentira. Y del error, sí. Y del error. Tal cual. Bueno, punto 2.4, voy a empezar yo. Las negaciones de Pedro. Bueno, vamos a ver
las diferencias abismales entre Pedro y Bergoglio, porque algún incauto podrá decir, bueno, San Pedro negó también al Señor, y entonces, y a pesar de eso es santo. Como sigue diciendo, por cierto, hablando de Juan Pablo II, el autor del libro sobre las apariciones de Umbe, en el que ya hace tiempo que restituyeron los cambiazos, pero ayer lo estuve consultando, como yo tengo la edición en internet, y sigue manteniendo que Juan Pablo II era injusto, porque era el siguiente. Bueno, este hombre ya, a ver si nos escucha, bueno, yo sé que nos escucha, por favor, que borre eso ya, hombre, que no diga que San Juan Pablo II era el injusto, pero fue santo. Eso es lo que te iba a decir. Tú fíjate que si él tiene por papa Bergoglio y Bergoglio le ha canonizado a Juan Pablo II, es que de ninguna manera le puedes llamar injusto. Un santo no, es lo más contrario de injusto. Es que, ¿cómo se puede mantener tal incoherencia, Agustín? Explícamelo. No, nosotros en su día cuando corrigieron los mensajes dijimos que se compraran el libro y bueno, pues entendimos que justo así de repente no fueran a plasmar nuestras explicaciones en el libro y tampoco le pedimos eso. Pero si a estas alturas se sigue manteniendo que el violento era Pablo VI y el injusto Juan Pablo II, pues ya decimos que no se compre el libro de Emiliano Tricio, porque no es suficiente con que los mensajes sean adecuados, porque quien lo lea no se va a enterar de nada. Claro, se va a confundir. Ahora lo que hay que hacer es descargarse el texto, el archivo PDF que está en tu canal de Telegram, en lugar de comprarse el libro. Y ahí se van a enterar de lo que dice la Virgen en los mensajes de Umbe. Exacto. Bueno, ¿por qué la diferencia son incomparables, Pedro y Bergoglio? Bueno, porque Pedro tuvo virtudes, fe, esperanza y caridad. Bergoglio no las tiene. Además, cuando San Pedro negó al Señor, no había recibido el Espíritu Santo. O sea, es decir, que también hay que tener en cuenta que era el que más fe tenía y más amor al Señor, porque por lo menos fue allí al patio, fue a hacer bulto y a equivocarse, pero por lo menos fue el hombre allí, a ver si, no sé, a ver si podía ayudar de alguna manera. Y quiso estar cerca del Señor. Quiso estar cerca. Los demás se escondieron. Y San Pedro se supo mirado por el Señor. Cuando miró al Señor y se acordó de lo que el Señor le había dicho, me negarás antes de que el gallo cante, rompió a llorar amargamente y salió fuera. Pero esa mirada fue la que no tuvo Judas. El Señor llamó a los dos, a San Pedro y a Judas, a Pedro, a Simón Barjonás y a Judas Iscariote. Uno supo volver al Señor, bueno, además de que lo que había hecho Judas era infinitamente más grave, ¿no? Pero con todo y con eso, si Judas hubiera vuelto al Señor en su vía crucis y se hubiera postrado a sus pies, se hubiera salvado. Pero no hizo eso, se desesperó. Y San Pedro, como miró al Señor, no perdió la esperanza. La esperanza es la virtud más pequeña, como la hermana pequeña de las tres virtudes teologales, hemos explicado otras veces, pero es fundamental para que no desfallezcan la fe y la caridad. Y otra diferencia enorme entre Bergoglio y San Pedro. Bueno, de Bergoglio dice Santa Brígida de Suecia que es peor que Judas. Peor que Judas. Porque Cristo llamó a Judas. Pero a Bergoglio no lo ha llamado al sacerdocio. A ver, el sacerdocio es una llamada del Señor, una vocación, y el Señor llama a quien tiene esa vocación. Otra cosa es que luego, si no cumple bien con sus obligaciones propias de su estado, pues se puede condenar, ¿verdad? Pero de antemano podemos asumir que alguien es sacerdote porque el Señor lo ha llamado, ¿vale? Igual que el matrimonio, es una vocación, una llamada. Pone a esa persona en tu lugar, pues pone en tu vida pues esa llamada y tú lo escuchas y le dices que sí. Exacto. Pero el Señor llamó a Judas y Judas malogró ruinmente esos talentos y esa gracia que el Señor le había dado. Pero es que Bergoglio no ha sido llamado por el Señor, ha sido él quien se ha apuntado a infiltrarse para combatir al Señor desde el principio y hacer daño y a destruir. Es decir, que tiene lógica que lo que dice Santa Brígida de Suecia, que eres peor que Judas. En el juicio a los 5 hombres, quien se lleva el juicio más severo es el falso pastor y sus colaboradores, que son los que van al infierno más profundo. Y el Señor dice que son peores que Judas, peores que los paganos, en fin.
Bueno, qué contraste entre las lágrimas de San Pedro, motivadas por una profunda compunción por su traición, y cuando él se encontró con el Señor lloró amargamente. Sí. Pero qué diferencia con la mirada retadora de Cristo, de Bergoglio, a quien no es Cristo, a la oblea, porque como no puede consagrar, menos mal. Bueno, desde ese punto de vista, es lo único bueno que tiene, que sea un seglar golpista, que no tiene al Señor en sus manos. Pero aún así, mira con desprecio y odio a la oblea, y no se arrodilla. No se arrodilla cuando Jesucristo está verdaderamente presente en muchas ocasiones. Tampoco, porque Bergoglio habrá concelebrado misas con otros y ahí sí estará el Señor porque los otros sí son sacerdotes, ¿no? Pero ni aún así se arrodilla. Bueno, y la reparte en la mano y la administra a parejas que viven en pecado, en adulterio. O sea, Bergoglio no puede ser más despectivo y ofensivo e hiriente con la Santa Eucaristía. La maltrata todo lo que puede y más. Y cerró los templos. ¿Para qué? A ver, si esto no hace falta ser muy listo. ¿Para qué cerró los templos justo cuando empezó la niebla señaladamente de jueves a viernes santo del año 2020? Pues para que la gente no fuera a misa. Para eso cerró los templos y las adoraciones. Para apartarlos del Señor. Él aparta a los fieles del Señor. Y toda la cadena de curas cobardes borregos que penden de él van y le hacen caso. Sí. Siempre hubo honrosas excepciones. Pero la mayoría... A decir que sí y a cerrar. Más triste han sido los sacerdotes que, viendo a compañeros que no cerraban y seguían celebrando, iban y les denunciaban. Eso ya es gravísimo. Claro. A mí cuando cerraron el turno de adoración eucarística, me llamó el coordinador y me dijo, me quedaban unas horas para ir. Oye, mira Agustín, que no puedes ir esta noche. ¿Cómo que no? No, porque es que me ha llamado el párroco y ha oído en la tele que el índice, cuando se manejaban los índices, el índice ha subido de 1000 y como ha subido de 1000, no se puede ir a la adoración esta noche. pero que no, que ha subido el índice de 1000 porque lo diga la tele del demonio. Bueno, le puse un audio al párroco, porque yo tengo su teléfono, que me quedé a gusto. Le dije, hombre, con educación, le dije cobarde, traidor, de todo le dije. Pero es que, Agustín, aunque eso fuera verdad, que sabemos que también todo eso era manipulación y mentira, pero aunque eso fuera verdad, es que con más razón habría que ir precisamente para, desde la oración, tratar de combatir todo eso. Pues sí, pero claro, ahí la liturgia pandémica, que fue con la que se inició la niebla, pues hizo estragos. Y todavía sigue, la gente, la mano, bueno. Sí, sigue. Ha llegado para quedarse, lamentablemente. Sí, es un proceso, como decíamos antes. Bueno, pues el último punto en defensa de la cátedra de Pedro lo hemos titulado San Pedro Apóstol. Hazlo tú. Sí. En Pedro se robustece la fortaleza de todos, enseña San León Magno. Mirando a Pedro y a la Iglesia en su peregrinar terreno, se le pueden aplicar las palabras del mismo Jesús. Cayeron las lluvias y los ríos salieron de madre, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no fue destruida porque estaba edificada sobre roca. Pero claro, la Iglesia Vaticana actual se asienta sobre arenas movedizas. Por eso dijo la Virgen, ¿qué catástrofes conmueven en aquella visión del infierno con los sacerdotes allí condenados? La pobre Felisa dio un grito y dijo, Señora, ¿qué son catástrofes? Y dijo la Virgen, derrumbamiento. Es el derrumbamiento tanto físico, porque va a haber guerra, va a haber bombardeos, va a haber asaltos, profanaciones, como el derrumbamiento espiritual que van a tener los miembros de esa falsa iglesia. ¿Por qué? Por no haber sido fieles a la roca, no haber sido fieles a Benedicto hasta el pasado día 31 de diciembre y ahora no ser fieles, me temo yo, si no cambian, a la Virgen, que es la que hace el enlace entre el periodo histórico que terminó con Benedicto y el extrahistórico en el que ya estamos, pero todavía no tenemos papa hasta que el cielo nombre a Pedro Romano. Bueno, pues puedes leer esta parte en color rojo, Arturo. Sí, cambiar el nombre equivalía a tomar posesión de una persona a la vez que le era señalada su misión divina en el mundo. Cefas no era nombre propio, pero el Señor
lo impone a Pedro para indicar la función de vicario suyo, que le será revelada más adelante con plenitud. El Señor anunció a Simón: en verdad te digo, cuando eras joven te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Bergoglio está procediendo de forma contraria a como haría un verdadero Pedro, es decir, que de viejo es él mismo quien se ciñe para llevar a la Iglesia hacia donde no quiere el Señor, con fines puramente destructores, siguiendo la agenda de los enemigos de Dios y su Iglesia. Bergoglio es el más claro ejemplo del non serviam satánico. Y vamos a citar muy de pasada, porque es bastante repugnante tener que recordar estas cosas, las ofensas directas que ha hecho Bergoglio a la figura de San Pedro. Erigió una estatua a Lutero en el Vaticano. Lutero fue el gran difamador y enemigo y odiador del papado. Introdujo los demonios en la Basílica de San Pedro con la ceremonia de la Pachamama. Le dio parte de los huesos de San Pedro a los ortodoxos. No tiene ningún derecho a hacer eso, cuando precisamente los ortodoxos están separados de la cabeza de la Iglesia de Roma. El mismo Bergoglio retiró el título de vicario en el anuario pontificio, otro desprecio más al vicario de Cristo, que es Pedro. Y también retiró la mano de forma vergonzosa para que no le besaran el anillo, el supuesto anillo de San Pedro. Él no tiene ningún derecho a hacer eso, porque ese anillo no es suyo en propiedad, que no le iban a querer dar un beso en el reloj. No, el reloj sí sería suyo y ahí no hay que darle un beso, pero en el anillo, por supuesto que se lo tendría que haber dejado besar, en señal de respeto al papado y para confirmar en la fe a esas gentes que con buena fe, con un acto de cariño y de respeto, iban a besarle el anillo. Pues le apartó la mano. Bueno, y por último, Arturo, pues podemos hablar, a ver, de la visión de León XIII. Yo he dicho antes que seguramente lo más importante, el suceso más importante del siglo XX fueron las apariciones de la Virgen en Fátima. Bueno, vamos a conectar a León XIII, las apariciones de Fátima, con los tiempos en los que estamos, que son los advertidos por la Virgen de Umbe. Que la Virgen de Umbe, hemos dicho, en Umbe explana, continúa, explicita lo que dijo en Garabandal, y a su vez Garabandal claramente es la siguiente estación después de Fátima. Sí. O sea que está todo conectado. Bueno, León XIII, el 13 de octubre, precisamente un 13 de octubre de 1884, el día del milagro del sol en Fátima, tuvo una visión terrible, espantosa, en la que 33 años antes, ¿no? ¿Sí? 3 años justo. 33 años antes del milagro del sol, efectivamente, 33 años antes, que fíjate tú, Sí. Tuvo esa visión horrible, oyó blasfemias, a los demonios gritando y retando a Dios. Satanás retó a Dios y le dijo que si le daba 100 años de plazo, destruiría su iglesia. Sí. Salió de la capilla rápidamente, con la cara lívida. Algunos le pensaron: Santo Padre, ¿está usted bien? Sí. Se encerró, sin que nadie lo molestara, media hora en su escritorio y compuso el exorcismo, pues confiándose a San Miguel Arcángel, el arcángel que derrota a Satanás. Esa oración fue leída por orden del Papa tras todas las misas hasta que con el Novus Ordo se quitó. O sea que se estuvo leyendo esa oración, acudiendo al protector San Miguel, pues unos 70 años, por lo menos, ¿no? O más. 80 años, no sé. Y pues ese poderoso exorcismo fue motivado por esa visión en la que el Papa León XIII dijo que Dios le concedía esos 100 años a Satanás para destruir la iglesia. Porque Dios usa a los demonios para castigar también a la gente. O sea, Dios tiene poder hasta en el infierno. Y, de hecho, cuando llegue el castigo, las niñas en Garabandal, en aquella noche de los gritos, vieron el castigo y durante el castigo los demonios serán sueltos y matarán a aquellos que estén en pecado mortal antes de la venida del Señor.
Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y esos 100 años cuándo comenzaron? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron? Bien, nadie lo sabe. Con certeza nadie lo sabe, eso no ha sido revelado. Pero, atando cabos, pues, y aprendiendo de otros, que lo han dicho también, pues la Virgen a Lucía de Fátima, el día 13 de junio de 1929, cuando ella ya era monja y estaba en España, en Pontevedra, en Tui, porque a la Virgen se le apareció a Lucía y le pidió, pues le enseñó la devoción reparadora de los 5 primeros sábados, bueno, tuvo otras visiones cuando ella estaba ya de monja, y ese día, junio del 29, la Virgen le pidió a Sor Lucía que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón, cosa que del todo, como pidió la Virgen, nunca se ha hecho. Se han hecho cosas que han servido, porque la Virgen es tan buena que de algo sirven. Pío XII hizo una consagración y Juan Pablo II hizo otra en el 84, que fue la que posibilitó que 5 años después, sin disparar un solo tiro, cayera el muro de Berlín, aquella estructura que luego ha ido mutando, porque del comunismo económico se ha pasado a la ideología de género, al ecologismo, en fin, la serpiente va cambiando de camisa, pero aquello fue un hito, y no solamente se puede atribuir a la buena mano política que tuvieran Ronald Reagan y Margaret Thatcher, no. Juan Pablo II fue el artífice de aquella caída, ¿no? Del muro de Berlín. Bueno, pero nunca se hizo la consagración a Rusia tal y como pidió la Virgen. De hecho, hemos hecho nosotros un pequeño vídeo, que quien quiera lo puede ver en mi canal, sobre un estigmatizado Ruffini, Antonio Ruffini, en quien tenía mucha confianza Pío XII, y Ruffini dijo que sería Pedro Romano. Él no dijo Pedro Romano, pero dijo no este, tampoco el que lo sigue, eran tiempos de Juan Pablo II, sino el otro, pero que sea verdadero papa. Es decir, Bergoglio no, que la que hizo Bergoglio el año pasado, el día de la Anunciación del año 2022, declarando además día penitencial ese, contraviniendo el derecho canónico, porque es una festividad, la Anunciación del Señor, que cayó en viernes y no tenía ningún derecho a hacer un día penitencial, pero bueno. No, pero sí se puede, por lo visto se puede, porque yo creo que no, pero bueno, el caso es que eso es lo de menos, que no, esa consagración no valió absolutamente para nada. Eso es lo principal, que eso no valió, por supuesto. Eso es lo principal, efectivamente. Bueno, entonces, Rusia no ha sido consagrada en los términos exactos tal y como pidió la Virgen. Y Rusia la va a liar muy gorda, pero ya mismito. Eso lo ha dicho la Virgen en Prado Nuevo y cualquiera que siga un poco la actualidad internacional, pues lo ve venir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con los tiempos actuales? Pues vamos a situarnos. Asumiendo la hipótesis, es una hipótesis, de que esos 100 años comenzaran en 1929, cuando la Virgen pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón de María, estaríamos cerca de llegar a los 100 años, ¿no? En 2029, si eso fuera así. Además hay un paralelismo anterior y fue cuando el Señor le dijo a Santa Margarita María de Alacoque que el rey de Francia consagrara Francia a su Sagrado Corazón. Eso se lo pidió el 17 de junio de 1689. Nunca jamás se hizo. Los historiadores no se terminan de poner de acuerdo en si el rey de Francia lo sabía. Su entorno seguro que sí, pero bueno, el caso es que no se hizo y 100 años justos, día por día, el 17 de junio de 1789, caía la monarquía absoluta en Francia y unas semanas después se tomaba la Bastilla. Si se hubiera hecho la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús, pues la historia hubiera sido otra, porque la Revolución Francesa fue un parteaguas dentro de la historia contemporánea. Bueno, pues también la beata Ana Catalina Emmerich dijo que vio a Satanás suelto 50 o 60 años antes del final del siglo XX. O sea que ya parece que lo de que el punto de partida puede ser el 29 con respecto a la visión de León XIII, sí, pues va cogiendo fuerza. Ahora, asumiendo, esto por favor, no estamos dando fechas exactas, porque nosotros somos los primeros que decimos que no hay que dar fechas, pero es para que nos situemos en el fin de los tiempos y que tengamos en cuenta pues la visión de un papa, lo que dijo la Virgen de Fátima a Lucía en Pontevedra, en fin, eso es historia de la Iglesia. Eso también nos ayuda a tenerlo en cuenta. Pues pasaron 40 años
desde 1929 a 1969, Justamente. que fue cuando el 40 es un número bíblico, cuando Bergoglio recibió esa inválida ordenación sacerdotal por haber fingido ser diácono, cosa que nunca fue, y haber engañado al obispo emérito desconectándolo de la curia argentina. El 7 es otro número bíblico también. Bueno, 7 años después de 1929 nació Bergoglio, que se ordenó a los 33 años. Si es que hay mucho 7, mucho 40 y mucho 33 y mucho 100. Le faltaban 4 días para los 33 años. 4 días le faltaban. Sí, pero más o menos redondeando. Sí, obvio. Obviamente, ¿no? En fin, tampoco sabemos si el señor dice murió con 33 años, pero no sería el día de su cumpleaños, supongo. En fin. Entonces, en el año 69 se cumplieron 40 años. Así es. En el año 69, 40 años del tema este de Sor Lucía, sí. Y 40... Bergoglio hace la falsa ordenación. Sigue. Para que no se pierda nadie. Seguimos dando... Y también 40 son los años que transcurren entre la última aparición de la Virgen en Umbe, 1989, y 2029, que será cuando se cumplan 100 años de la petición de la Virgen a Lucía para que se consagre Rusia a su Inmaculado Corazón. Entonces, pues bueno, a ver, ahí están los datos y las fechas. Sí. Nadie puede decir exactamente cuándo, pero desde luego que todo esto tiene relación. A ver, quien no quiera verla, pues yo no sé, ¿a qué espera? Verla, hayla. Ya veremos luego lo que el cielo decide nuestro Señor. También hay que recordar otro dato que yo te comentaba, y es que en septiembre del año pasado, según el calendario judío, se iniciaba el año 5993, lo que significa que en septiembre de 2030 sería el año 6000 según el calendario judío. Como también dice el Señor que en atención a los elegidos se podrán acortar los días, pues quién sabe si por eso el 29 sea la fecha, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, porque nosotros creemos en el milenio espiritual, en el reinado eucarístico por 1000 años, porque si no, esto no tendría sentido, ¿no? O sea, si ahora vienen los muertos, las guerras, los jinetes del apocalipsis, precisamente por eso creemos, porque creemos en el apocalipsis. Que a los viene el novio para desposarse. Así es, que justamente a los 6000 años, más o menos, el Señor diga, ya está, ahora toca el año sabático, los 1000 años sabáticos, que serán como Dios quiera que sea. Nosotros no decimos cómo, porque eso es un misterio que nos supera a todos, pero que entra dentro de lo razonable pensar eso. Sí, quien quiera más información, pues lo remitimos a nuestro amigo y hermano Mauricio Zaeta, que lo explica como nadie. Él pues ha trabajado muchísimo la parusía, el milenio, y bueno, pues ahí quien quiera profundizar en el Apocalipsis, que es un libro, palabra de Dios, sí, pues va a encontrar materia para aprender mucho, si acuden a Mauricio. Bueno, ¿qué consejo humilde daríamos nosotros a los sacerdotes, ¿no? Ahora que estamos en los últimos tiempos. A ver, yo supongo que estará de acuerdo conmigo, Arturo. Creo que los sacerdotes tienen que predicar sobre los últimos tiempos, pero a ver, fácil no es, las cosas como son. No, yo entiendo que no puedan subirse al ambón y decir, mira, no vamos a decir por nuestro Papa Francisco, porque resulta que como es un golpista seglar que no recibió ningún grado del orden sacerdotal, en fin, si dicen eso lo podemos decir nosotros, pero un cura no. Pero claro, entre decir eso y no decir nada, hay un término medio, una estrategia que pueden seguir. Para empezar, yo les recomendaría que predicaran sobre los últimos tiempos usando los versículos del Evangelio, de la Sagrada Escritura. Eso es infalible. Se habla de falsos profetas, de cuando vuelva el Hijo del Hombre, no habrá prácticamente fe, que quedará un pequeño resto, que habrá una falsa iglesia. A ver, eso es la Sagrada Escritura. El periodo bíblico de la gran apostasía, explicar qué significa eso y que ya estamos en él, por ejemplo. Efectivamente, que hablen del catecismo, los puntos 675 a 677. Eso a ningún obispo, a lo mejor no le hace gracia, pero ningún obispo podrá decir que el sacerdote que haga eso está hablando de lo que no debe. Claro. ¿Vale? Claro. En fin. Y, claro, de ahí pasar a nombrar a la Virgen. Porque si directamente se habla de las apariciones de la Virgen y no saltamos lo anterior, puede chocar un poco y, en fin, también te pueden decir que no son dogmas de fe. Entonces, preparar un poco el terreno, eso en primer lugar, para hablar de los mensajes de la Virgen. Y ahora,
yo también recomendaría que, igual que existe la pastoral del enfermo, la pastoral de la familia, la pastoral pues de penitenciaria, de la cárcel, en fin, todo ese tipo de pastorales, pues que los párrocos dieran unas clases, una pastoral en los despachos parroquiales sobre la pastoral de los últimos tiempos o la pastoral escatológica. Y quien quiera que se apunte, porque no es lo mismo hablar en el ambón, en la homilía de la Eucaristía, que hablar allí. Esa pastoral tienen que hacerla. Y ya en esa pastoral, pues ya van viendo, en fin, quién va, ya podrán hablar los fieles, porque claro, en la homilía no vas a levantar la mano allí a opinar de nada, allí se pueden intercambiar opiniones, se puede abordar mucho más fácilmente este tema. Entonces yo recomiendo que hagan la pastoral de los últimos tiempos. Y sí, dime. Sería bueno, quizás, no sé si existirá un librito que sea un compendio sintético que explique un poco las partes fundamentales de todo este tema, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Para que sirva como guía, ¿no? Para los sacerdotes desde todo esto que... Yo creo que eso sería importante, ¿no? Unos puntos fundamentales. A lo mejor eso te podrías plantear hacerlo con tu poco tiempo que tienes, ¿no? Bueno, sí. A ver, pueden acudir de todas formas a los grandes doctores, San Agustín, habló de los últimos tiempos, bueno, basándose en el discurso escatológico del Señor. Hoy día lo bueno es que en Internet hay mucha información también, ¿no? Para quien quiera, esos sacerdotes pueden usar el magisterio, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, sobre eso San Agustín ya sabes que él combatió el milenio y todo eso, no lo tenía muy claro eso. Entonces, como ese es un tema también un poco controvertido, pues eso no es fácil, ¿no? Encontrar Sí, bueno, pues claro, haremos algo, sí, buena idea. A ver si más adelante pues lo podemos hacer, ¿no? Alguna especie de guión. Exacto, hay que facilitar una literatura sencilla, pero sólida y con unos puntos fundamentales en un PDF que pueda ayudar, ¿no? Claro, y que tengan siempre en mente, no solamente los sacerdotes, sino todos los fieles, ya sean laicos o consagrados, que es la Virgen la que prepara la venida del Señor. La venida del Señor es dogma de fe, eso no podemos dudar. Y se prepara, las venidas se preparan. O sea, el Señor, estos son los estilos del Señor, no aparece de repente sin que nadie lo vea, sepa nada, ¿no? Igual que preparó su primera venida, pues prepara la segunda. Sí, y entonces es su madre quien prepara la venida. Y ella es quien sostiene a la Iglesia. Y la Virgen siempre está por encima del papado. ¿Por qué? Porque por muy santo que sea el Papa, la Virgen está por encima. Vale, de acuerdo que no es la Santísima Trinidad. Sí, eso ya lo sabemos, no estamos inventando nada. Pero es lo que está entre la Santísima Trinidad y los santos, por decirlo así. Cuando hicimos hace 2 años y pico el programa sobre Santa Teresa de Ávila, donde la santa pues nos explicaba las 7 moradas, la última, la 7ª morada, que es la del desposorio místico, a la que muy pocas almas están llamadas aquí en la tierra, la vía unitiva. Imagínate lo que tiene que ser estar en la 7ª morada. Eso, bueno, nosotros pobres pecadores que estamos ahí luchando para salir de la vía purgativa, no nos podemos imaginar lo que es estar en la vía unitiva, en la 7ª morada. Pero dijimos, es que la Virgen se sale de la escala. O sea, no, es que la 7ª se le queda corta a la Virgen. Porque como ella es la llena de gracia, concebida sin pecado original, la obra maestra de la creación de Dios, la corredentora, pues claro, ella está por encima de cualquier papa. Porque además los papas han sido hombres, han pecado, se han confesado. Si se han confesado porque han cometido pecados, ¿no? En fin. También decimos que Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, que nosotros somos sus miembros y que la Virgen es el cuello que une a Cristo cabeza con el resto de miembros del cuerpo. Pues sí, pues todas estas ideas, yo sé que la catequesis ha sido muy intensa la de hoy. Por último... Sí. No, dime. No, yo quería, por último, hacer un llamado a la penitencia. Estamos empezando la Cuaresma y que hagamos penitencia y sacrificios. Y me quiero despedir con un mensaje que tengo en la cabeza de la Virgen de Umbe, creo que lo dio el 15 de noviembre del 72. Y dijo que cada vez que la ayudamos, de nuevo, habla de ayudar a que un pecador se convierta con nuestra oración, nuestros sacrificios, le cerramos una herida
Pues qué mejor tiempo cuaresmal, para llevarlo a la práctica. Hacer oración, sacrificios, ofrecérselo a ella. Madre, lo hago por ti. Ahí a cada uno que se aplique el sacrificio, la penitencia que quiera. En fin, el repertorio es muy amplio. Y es lo que tenemos que hacer. Hacer reparación. Nosotros tenemos que hacer reparación por los pecados del mundo. Porque el mundo está hasta arriba ya. Es una ciénaga de pecado. Y siguen cada vez más ofendiendo a Dios. Si somos pocos los que podemos desagraviar, pues manos a la obra. Pues le pedimos al Señor esa gracia de poder hacer penitencia y reparación por nuestros pecados y los pecados ajenos, que el Señor nos conceda esa gracia por intercesión de la Virgen. En cuanto a la cátedra de San Pedro, recordamos que Bergoglio no es papa y que él sabe mejor que nadie que no lo es, mejor que nadie. Él lo sabe, él firma Franciscus y nunca pone Pepe, Pastor Pastorum. En fin, son tantas las cosas por las cuales él sabe mejor que nadie que no lo es, pero por otra parte le gusta que la gente piense que lo es para, que es lo único que le importa también por otro lado, para, aunque él odia al papado, poder seguir haciendo su dictadura y su destrucción. Nosotros, yo pido desde aquí, si Bergoglio me estás escuchando, pido que te arrepientas, pido que te abras a la gracia de reconocer la verdad públicamente, porque tu pecado es público, que digas, yo no soy papa, nunca lo he sido, y estoy sirviendo a quien estoy sirviendo, etcétera, etcétera. Todavía estás a tiempo, nosotros no te deseamos ningún mal, ni a ti ni a nadie, no queremos la condenación de nadie. Así que, aunque parezca imposible, para Dios no hay nada imposible y mientras uno está en este mundo tiene esa posibilidad. Yo te invito hoy, día de la Cátedra de San Pedro, que tú estás usurpando, a que reconozcas la verdad, a que dejes de fingir, que dejes de hacer el teatro que llevas haciendo tantos años, con tanto daño para la Iglesia y para ti mismo. Eso es lo que te deseo a ti, Jorge Mario Bergoglio. Y nada más, Agustín, si tú quieres terminar ya con una última cosa, darte las gracias, dar las gracias a todos los que nos siguen y pedir pues que sigan pidiendo por la Iglesia y para que podamos ser fieles hasta el final. Y que lo último que tenemos que recordar es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, es palabra de Dios. Pero tendremos que pasar una dura prueba. Igual que, si es que es lo mismo, Arturo, igual que tuvieron los apóstoles que pasar una dura prueba de ver a su maestro apresado, escarnecido, fustigado, escupido, pateado. El otro día yo leí el libro de las horas de Luisa Picarreta y en los evangelios es que se cuenta todo muy resumido. Tú no sabes, en casa de Caifás, a Caifás lo poseyó un demonio, la que le dieron en casa de Caifás. Eso es un detalle que poca gente conoce, ¿no? Porque, bueno, son revelaciones privadas. Entonces, eso nos tiene que servir para mantener la calma, la paz. La Virgen pura y dolorosa trae la paz al mundo, que trae la paz. Qué mayor tesoro para esta época de tribulación, de congoja, de susto, de muertes y de espanto, que ponerse nervioso y perder la paz, ¿verdad? El demonio eso es lo que quiere, crear el pánico, el caos, la confusión, la apostasía, la desesperación, el suicidio, acudir a falsas soluciones a cualquier político que llega allí diciéndote por aquí, por allí. No, 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 no. Mantener la paz. Amén. Dios nos estar vigilantes y saber que tenemos que pasar por ahí, pero al final se sale. Eso es igual que llegó la resurrección, ¿verdad? Pues lo mismo, llegará la resurrección de la Iglesia, pero la Iglesia lo tiene que pasar muy mal. Va a ser, ya está siendo, traicionada. Va a parecer que se ha extinguido, fracasada, burlada. Pero los que tengan fe, los dignos, esos van a aguantar. Perseguida la Iglesia, perseguida por la falsa Iglesia oficial, cuando ya además tendremos el cisma oficial. Y bueno, pues no sé, que el Señor nos dé el discernimiento y esa paz que dices tú a toda prueba. No estamos diciendo nada que no sea del Apocalipsis. La gran ramera, la mujer que se tiene que retirar al desierto, sí. El pequeño resto, sí. Todo eso es del Apocalipsis y precede a la segunda venida del Señor. Sí. Los jinetes, que ya están aquí. El primero por lo menos. Ahora vienen los otros, los sellos. Y bueno,
Y tener la esperanza también, pedir al Señor la gracia de poder, como nos explica Mauricio Zaeta, poder incluso, si es la voluntad de Dios y somos dignos según su criterio, y nos quiere conceder esa gracia de poder participar de la coronación de Cristo Rey, de nuestro Señor, en el cielo. ¿Que eso es un misterio? Absolutamente, pero estar abiertos a eso si Dios nos lo quiere conceder. Dios es omnipotente, puede hacerlo todo. Así la es. Creación, todo. Todo lo que quiere lo hace, decíamos el otro día, Salmo 135. Todo. Yo hago nuevas todas las cosas. En la película de la Pasión de Mel Gibson, cuando se encuentran Cristo y la Virgen, está Cristo aplastado, sangrando bajo el peso de la cruz, y dijo algo que es del Apocalipsis realmente, pero a mí me gustó muchísimo cómo Mel Gibson lo usó para esa escena. Dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Sí, así es. Pero claro, cualquiera que en ese momento, un soldado romano, escuchara a ese hombre aplastado, camino al Calvario, decirle a su madre, yo hago nuevas todas las cosas, pensaría, este está loco. Sí. Pero si lo van a matar, ¿qué dice este que va a hacer nuevo qué? ¿Qué va a hacer si no puede hacer nada? Está hecho polvo, está atado, etc. Está sentenciado, está aquí y dice que va a hacer nuevas todas las cosas. Pues sí. Así es. Esa es la esperanza que tenemos que tener en los momentos más duros y difíciles, ¿verdad? El Señor hace nuevas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, en los abismos, en todo. En cada uno de nosotros, si se lo permitimos y pedimos. Así que vamos a pedirle eso, que también nos resucite a cada uno de nosotros a una vida nueva en Cristo y María, que permita al Señor hacer su obra santa en nosotros, que así sea. Muy bien. Pues muchas gracias, Agustín. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar.